No, bueno, ahí... Y sí, o sea, yo entiendo que hay que ver si esa norma... Vieron que las... Sí, porque el impuesto de sello es un impuesto provincial. Entonces, para mí, ahí va la legislación provincial, más allá que exista esta... me parece que es un ámbito más allá de que... Porque está deferido a la provincia el impuesto de sello. Entonces, no es el caso, vieron que se discute muchas veces que las normas sustanciales incorporan normas procesales. Entonces algunos dicen, eso es una invasión de la autonomía provincial, porque de alguna manera se están tomando atribuciones y bueno, también vamos a encontrar algunas normas procesales acá en el Código Civil. Y ese cuestionamiento se hace. Bueno, los pactos de la compraventa, en realidad, no sé si recuerdan este tema, porque por ahí uno dice la retroventa, la reventa y la preferencia. O sea, en el caso son pactos que se pactan a la formalización de la compraventa. Diríamos, acá la gran modificación en estos pactos era en general que retroventa y reventa eran dos pactos que eran nada más que sobre inmuebles, sobre compraventa de inmuebles. Preferencia era también, o sea, también era sobre bienes muebles, pero fíjense lo que pasa ahora. Es sobre bienes inmuebles, sobre bienes registrables, muebles registrables o no. O sea, sobre todos los bienes. Acá no hay mayor, o sea, se extiende a cualquier alternativa. O sea, la retroventa, ¿se acuerdan cómo era? O sea, que yo puedo como recomprar. O el otro se obliga, o sea, a revender. Y la preferencia es que yo tengo que dar, de alguna manera, si lo voy a vender, le tengo que dar preferencia a quien me vendió en este caso, ¿no es cierto? Entonces, se decía que la preferencia era un pacto, siempre se daba como ejemplo, vieron, de los derechos no transferibles. O sea, siempre dice, bueno, a ver, ¿qué derecho no se transfiere? No, el derecho de preferencia. El derecho de preferencia no se puede... que no es el derecho de preferencia de sociedades. O sea, este es preferencia, es el pacto de preferencia. No es cedible. Pero lo interesante de esto, o sea, esta preferencia que yo tengo que dar en función de una decisión, que obviamente no me obliga a vender, sino que me obliga a darle la preferencia para comprar. Ahora se amplió, entonces, en los tres pactos, y los únicos, o sea, no existen regulados otros pactos. No existe el pacto de mejor comprador, el pacto de venta con reserva de dominio, eso no aparece regulado. Los únicos tres pactos son estos. La novedad es que aparecen plazos máximos unificados y ampliados. ¿Por qué? Porque en inmuebles es 5 años y en muebles 2 años. Recuerden que en inmuebles era de 3 años, en el caso de los pactos de reventa y retroventa. Esto se modifica y se unifica todo. Se aplica la norma de la compraventa bajo condición resolutoria, de acuerdo al artículo 1169. Acá lo que por ahí es más interesante por ahí de analizar es que es la oponibilidad del pacto. O sea, en este sentido aparece algo nuevo, porque los bienes inmuebles sí, los bienes inmuebles son registrables, ahora se incorporan las cosas muebles registrables. El tema es la toma de conocimiento del tercero de esta situación. Porque no se olviden que estamos bajo una venta de condición resolutoria. Que si de alguna manera eso podría llevar a lo que se llama el dominio revocable. Todo para atrás. Entonces, ¿cómo analizamos esta situación? Bueno, en el caso de lo registrable, se supone que los pactos van a estar registrados.
Pero inclusive existe en la norma una mención a que, bueno, que el tercero, o sea, el tercero, diríamos, haya tomado conocimiento, en el caso de los bienes muebles registrables, haya tomado conocimiento aun cuando no se hubiera registrado. Que es una norma que realmente no la entiendo bien, o sea, porque se supone que si se hizo una venta con un pacto de un bien mueble registrable, debiera estar registrado para ser oponible. Sin embargo, tiene una excepción que, a ver, esperen, denme el artículo porque me tengo que... No me acuerdo bien, quiero decirles lo que dice, para que vean, a ver qué opinan, porque es un tema que me causó alguna, no le dio impresión, pero, porque ya hay pocas cosas que me impresionan, pero fíjense cómo lo dice. Fíjense, si la cosa vendida es registrable, los pactos de retroventa, reventa y preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscriptos en el registro correspondiente, o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. O sea, diríamos, claro, alguno puede decir, bueno, pero está bien, pero no necesariamente el pacto podría estar, por ejemplo, por separado, no en el mismo instrumento que se inscribió. Pero realmente yo creo que hubiera sido más, no sé, no lo interpreto, o sea, realmente yo entendería que sería más lógico que la oponibilidad tuviera que ver con la registración. Sin embargo, dice, o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento. Y ya, en el caso de los bienes muebles no registrables, ya directamente, a título oneroso y de buena fe, el tercero, directamente no es oponible. O sea, claro, es un pacto que en la medida que no se transfiera la cosa a otro, va a funcionar, pero si no, si es cosa mueble no registrable. Porque esa era una cuestión que siempre se decía, no puede ser, estos pactos no van para casos de cosas muebles, porque la cosa mueble no registrable, ¿cómo se adquiere el dominio? Por la posesión. Entonces, o sea, ¿cómo sé yo que esto tiene un pacto de retroventa y que entonces que el dominio es revocable? Es imposible. Entonces dice, no, al tercero, a título no de buena fe, eso no es oponible. O sea, usted se lo puede oponer nada más que a quien se lo adquirió, pero a los terceros compradores no lo va a poder oponer, o compradores o lo que fuera. En realidad sí, debería ser compradores porque son a título oneroso. Si fuera a título gratuito sería diferente. O sea, si fuera una donación, supónganse. Inclusive sigue, si bien no está regulado, hay una frase ahí, que el pacto de preferencia también se da cuando se va a subastar el bien. Cuando se va a subastar. ¿Y qué implicancia tiene eso? ¿Qué les parece? En realidad, les digo ¿qué es lo que pasa? Se cumple con el pacto de preferencia con la sola notificación de la subasta. No es necesario, obviamente, no le va a asegurar, o sea, no le doy la posibilidad de comprarlo porque no sé en cuánto se va a subastar. Pero pareciera que esa norma que ya está, sigue. O sea, ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y cómo es esto? Un juez que va a hacer una subasta por ejecución forzada y tiene un inmueble que tiene un pacto de retroventa, perdón, de preferencia, ¿tiene que notificar? Para mí tiene que notificar, porque tiene que hacer el estudio del título que forma parte del contrato y tiene que cumplir con esta norma. Porque, a ver, si bien vieron que hay toda una discusión sobre la naturaleza jurídica de la subasta judicial. Entonces se discute si es realmente una compraventa o es un acto de naturaleza jurisdiccional procesal, bueno, o es un acto mixto. Yo una vez planteé
les digo que me fue mal, ya entran de movida, la nulidad de la subasta, porque les hago el cuento porque en realidad justo me vino a la mente, pero nulidad, porque diríamos el caso, se había pasado el plazo para plantear la nulidad de la subasta procesalmente, entonces tuve que plantear la nulidad del acto jurídico. Entonces planteé la nulidad de la compra-venta por precio vil. Les digo que fui a la Corte de Provincia y perdí. Pero inclusive me hicieron todo un análisis de que no era una compra-venta pura. Entonces, pero yo creo que en este punto, diríamos, habría que cumplir porque, bueno, hay una cuestión que está vinculada al antecedente de lo que se está vendiendo. Se supone que ahí rige la regla de alguna manera en nemo plus iuris, o sea, nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Entonces, si bien lo ordena el juez, lo ordena en función del antecedente que tiene. Pero esto, en realidad, esto que estamos charlando no es novedad. Lo que pasa es que hay una mención ahí a la necesidad de notificación, por eso entiendo que sigue el mismo régimen, o sea, que en materia de pacto de preferencia también va a ser aplicable a la subasta y ni hable. Claro, también habría otro tema, no solamente los bienes se pueden subastar por subasta judicial, podría haber una subasta particular, entonces ahí también tendría que notificar, cumpliría con la notificación, porque tampoco le puede dar la preferencia, porque no tiene una persona que le está ofreciendo comprar en un determinado valor para pasarle la propuesta al otro para ver si acepta en la medida que es preferente. ¿Saben una cosa? Esto, normalmente, ¿cuándo cortan ustedes? A las 8. Ustedes saben, yo les voy a contar un cuento con respecto a esto porque para tratar de aflojar un poco. Resulta que hay un sistema que no me acuerdo cómo se llama, tiene una sigla, que dice que la gente, o sea, es un sistema de charlas, que dice que la gente puede guardar la atención plena a una persona que está exponiendo, ¿saben cuántos minutos? 18. O sea, les cuento esto porque yo digo, me quiero morir. 18 minutos. Entonces, ya estamos contrapasados. Pero, no, y es más, es un sistema, yo después me voy a tratar de acordar porque... Eso. Son conferencias que están armadas exactamente en 18 minutos. Y el sistema funciona así. Porque está... En este caso ese cortito. No sé. Pero... yo creo que hay que... no sé. Habría que hacer algún número vivo, ¿vieron? O sea, alguien que viniera como yo me acuerdo... como se hacía antes... dicen, yo no estaba en esa época, ¿no? Pero que había números vivos inclusive en el cine. Se unían a una película aparentemente y después en el intervalo había como un número vivo. Bueno, acá tendríamos que hacer algún número vivo para tratar de... porque, digamos... bueno, avanzamos. No, bueno, acá vamos a tratar de darle un cierre con esto a toda la parte de compraventa. Este tal vez es el tema más importante porque nos habla de la oponibilidad. Lo que yo les decía, la oponibilidad del boleto de compraventa implica una jerarquización de este instrumento. Fíjense que habla de la posibilidad, o sea, otorga en realidad la palabra es, diríamos, una prioridad. La palabra es prioridad. Entonces, fíjense que ni siquiera habla de preferencia ni de privilegio. Habla de una prioridad genéricamente sobre medidas cautelares. O sea, esto debe leerse no solamente sobre embargos. Genéricamente podría ser también una inhibición. Y en realidad, yo no sé
Ustedes algunos obviamente tienen que litigar en provincia de Buenos Aires también, ¿no? O sea, acá no hay ninguno que litigue en provincia de Buenos Aires. Bueno, le digo, o sea, yo conozco más la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, pero ¿a qué me refiero con esto? Estos requisitos, esto es un tema muy debatido, inclusive que tiene profusa jurisprudencia, que es el famoso tema, bueno, ¿cómo hago oponible el boleto y cómo yo, frente a de una medida cautelar, cómo yo enfrento esa situación? Obviamente, en general, no a través de una tercería de dominio, sino una tercería de mejor derecho, donde yo, de alguna manera, planteo la prioridad a ser pagado, en el sentido de preferencia en cuanto al pago. Estos requisitos, bueno, obviamente, ser comprador buena fe, contrato con titular registral o que yo pueda subrogar y llegar. O sea, yo tengo que de alguna manera llegar al titular registral por vía de subrogancia, o sea, por vía... Pago del 25% del precio antes de la medida, fecha cierta, y después acá aparece esto, adquisición con publicidad posesoria o registración. Bueno, en realidad, yo le digo una cosa, por ejemplo, si uno lo ve con respecto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se han aumentado los requisitos. Porque, en realidad, el 1185 bis, que es el que rige teóricamente y se aplica hoy, que, si ustedes recuerdan, el 1185 bis, en principio era para las ejecuciones colectivas, o sea, para el concurso de la quiebra. Pero no para las ejecuciones individuales, no está previsto así. Sin embargo, bueno, toda la jurisprudencia se tomó, la Corte de Provincia de Buenos Aires tomó el 1185 bis, bueno, en la medida que se cumplan estos requisitos, y los requisitos en definitiva son básicamente la existencia de un boleto, o sea, con fecha cierta y el pago del 25% del precio. Y diríamos, en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires se agregó un requisito, que es que el crédito tiene que ser de fecha anterior al crédito del embargante, que no es un criterio que tienen otras jurisdicciones. Pero la doctrina legal de la Corte de la provincia establece que el crédito, diríamos, mi crédito, como comprador por boleto, tiene que tener fecha anterior al crédito del embargante. Obviamente, por lógica tiene que ser anterior al embargo. Pero no solamente eso, sino que también tiene que ser anterior al crédito del embargante. Y eso muchas veces traía problemas, porque ese era el requisito más complicado. Ahora, en realidad, ¿cuál es la cuestión? Fíjense que en ese criterio no había una problemática, frente a esa doctrina, por ejemplo, no había una problemática de posesión. O sea, no se exigía la posesión. Entonces ahora, en realidad, aparece, yo no sé si a ustedes acá en la provincia de Río Negro tienen registración del boleto. Claro. Hay alguna jurisdicción que lo tiene. Pero nosotros, y acá entonces tampoco lo tienen, entonces fíjense que lo único que va a quedar, o sea, no se puede dar publicidad por registración. La única posibilidad es la posesión. Entonces la pregunta que yo les hago es, en realidad, yo creo, por ejemplo, no sé el criterio acá en Río Negro, pero en Provincia de Buenos Aires, en realidad, es peor, porque nos suma un requisito más, nos exige la posesión. Pues yo creo que son acumulativos estos. O sea, no me basta con el boleto, el pago del 25%, sino que tengo que tener publicidad. Algunos dicen publicidad, hay unos criterios que decían que la publicidad posesoria reemplazaba
a la certeza del boleto. O sea, como que si yo probaba que yo estaba en posesión desde determinado momento, como que le daba certeza al boleto. Como ahora, y les digo por qué, porque vieron que en materia de fecha cierta, ahora se modificó y es un criterio más laxo. Es bastante amplio, si bien el juez tiene una posibilidad de interpretarlo restrictivamente, yo puedo probar cualquier hecho que de alguna manera se implique que digamos, el boleto ha sido firmado en determinado momento. Y es amplia la prueba en ese sentido. No quedamos limitados a los supuestos del 1035 del Código Civil actual. Es amplia la posibilidad de probar hechos que demuestren la certeza de la fecha del boleto. Pero también hay un debate respecto de este tema, o va a haber un debate para mi manera de ver, es si esto es extensivo a otras situaciones. ¿A qué me refiero? ¿Esto es exclusivo de la compraventa? Y ahí les planteo un tema para que lo piensen y cortamos. Porque la ejecución colectiva es más reducida en sus requisitos, pero de alguna manera repite un poco el 146 de la Ley de Concurso y Quiebra. Le da una jerarquización y lo mete en el Código Civil, pero en ese sentido es lo mismo, inclusive si lo leen tiene los mismos requisitos. No, lo que les quería plantear para que pensaran, y en todo caso después lo comentamos, cuando ya estemos medio aburridos, vieron que... no aburridos y cansados más que nada, espero que no estén aburridos. En realidad es, hablando de fideicomisos de construcción, si ustedes podrían ensayar la posibilidad de plantear, frente a una situación de, diríamos, afectación de un embargo, una medida cautelar, de el bien fideicomitido, inclusive en una ejecución colectiva habría que verlo también, en función de una suerte de boleto que no es, o sea, es un boleto, pero no es un boleto de compraventa, es un boleto de adhesión a un fideicomiso, donde yo soy, ¿qué soy? Soy, desde el punto de vista de la parte del fideicomiso, soy un fiduciante adherente beneficiario. ¿Se entiende? O sea, no sé si todos más o menos estamos en el tema, o sea, porque yo parto de la base que obviamente todos más o menos vemos cómo funciona el fideicomiso, pero en realidad, por eso yo les dije que era supuestamente el inversionista. ¿Podría, frente a una situación de agresión del patrimonio fideicomitido, plantear esta prioridad para que se le escriture una unidad funcional que suponemos que esté, porque hay que ver si está? Porque, ¿qué pasa? Tampoco inclusive no va a haber probablemente reglamento de copropiedad y administración y división en sistema de propiedad horizontal, o sea que... Pero bueno, ustedes saben mucho que esto pasó mucho en las quiebras, sobre todo, de constructoras. O sea, la posibilidad de la oponibilidad del boleto. Entonces, ¿acá qué pasaría con esta situación? ¿Podría ser asimilable? Porque, ojo, hay algunos autores que dicen, ahora no, porque en definitiva nos dice boleto de compraventa. Y, bueno, lo dejamos ahí porque si no ya lo hablamos. Perdón. Qué preguntita que tiraste, así como para... Yo creo que es una pregunta demasiado... a ver, no, bueno, con respecto a la aplicación de la ley en relación al tiempo, bueno, eso es una cuestión realmente bastante... Ustedes saben
que según el artículo 3 y hoy el artículo 7, lo que de alguna manera se dice es que el derecho supletorio, en principio el derecho supletorio, no se aplica de manera inmediata con la vigencia de la nueva ley o el nuevo código, salvo ¿en qué caso? En materia de consumo. Entonces, ojo con eso. O sea, ahí, si entramos en consumo, podríamos aplicar el derecho supletorio. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa con lo imperativo? O con las normas de naturaleza imperativa. Porque ahí está el tema de si, el famoso tema si hay consumo jurídico o no de la situación, porque se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes. Entonces, yo entiendo que a los contratos en curso de ejecución, la norma imperativa se aplicaría. No la norma supletoria, salvo el caso de los contratos de consumo. Habría que ver la cuestión, porque habría que verlo, y ahí vamos a tener otro problema, que es un poco lo que hablamos, ¿te acordás con respecto al tema de la norma esta, que ahora no me acuerdo del artículo de nuevo, pero de la posibilidad de cancelar las obligaciones en moneda extranjera en pesos? Si es una norma imperativa o no, porque si es imperativa la vamos a tener que aplicar. ¿O no? O sea, si es supletoria, no, porque según lo que dice, la norma supletoria no se aplica de manera inmediata a los contratos ya que están en curso de ejecución. Pero esto está muy abierto porque imagínense que les recomiendo 2 artículos que salieron en la ley, Yuyenbas y que me maje de Carlucci, que tienen posiciones contrapuestas por el famoso plenario de la Cámara de Trelew. Entonces ahí se analiza un poco el tema. Está bien que, por ejemplo, que Melmaje dice que se aplica, o sea, se aplica en la idea de, ella habla del, por ejemplo, el caso del divorcio, por ejemplo, un divorcio contradictorio culpable hay que convertirlo inmediatamente, o sea, no existe más. Se aplica, si yo tengo eso en curso, y no importa, salvo que tenga sentencia firme. Pero lo primero lo que dice la Cámara de Trelew, que ellos, o sea, van a resolver todo lo que ya viene con sentencia, no a la Cámara se va a resolver con la legislación que se dictó la sentencia de primera instancia. Cosa que me parece, les digo la verdad, un criterio un poquito. Por ejemplo, póliza de seguro vigente y el 2 de agosto nosotros decimos estas cláusulas que son de adhesión y son abusivas. Ah, bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, a ver, eso sí es una norma imperativa. Es una norma imperativa. El régimen de adhesión, para mí se entra a aplicar, no importa si tengo un contrato anterior. Si está en curso de ejecución, se aplica. Bueno, ¿cortamos? Bueno, continuamos. Yo les había planteado la cuestión del fideicomiso en función de la aplicación de esta normativa de oponibilidad. Ahí hay algún autor que ya ha escrito algo sobre esto. Acá hay una primera limitación que tenemos, que es precisamente, bueno, si nosotros nos atenemos estrictamente a la norma, nos está refiriendo al boleto de compraventa. O sea, en definitiva, eso no tendría, en principio, naturaleza de compraventa. Igual sería una cuestión a plantear, inclusive, esto no sé si lo vamos a poder abordar hoy, pero que es el tema del fideicomiso. Probablemente el fideicomiso lo vayamos a tratar cuando veamos el bloque de contratos bancarios,
Pero desde ya les digo que el fideicomiso sigue con la misma idea de que no quiebra. Entonces, lo que cambia en el fideicomiso en ese sentido es que la insuficiencia patrimonial puede producir, diríamos, el pedido de liquidación, y esa liquidación, la novedad, o sea, van a tener más trabajo los jueces, o sea, va a ser judicial. Entonces, a las quiebras, normalmente vamos a sumar las liquidaciones de fideicomiso. Más allá de la opinión que podemos dar, la realidad es que tampoco se trata de una quiebra. Entonces, habría que analizar, bueno, en ese supuesto, qué pasaría con la oponibilidad de estos instrumentos de adhesión, en el sentido de que no son verdaderamente compraventas. Yo interpreto que es un tema a analizar hasta dónde se va a extender esta norma, si se puede tener algún tipo de aplicación analógica a algunos otros, a otro tipo de contratación. Pero es obvio que un análisis inicial no nos permite identificar la operación de compra-venta con la operación que se hace con la adhesión a un fideicomiso. Más allá de que yo creo que indudablemente en estos procesos que son de inversión, también puede haber acto de consumo y puede haber contrato de consumo. Ahora bien, el tema es si vamos a aplicar o no esta normativa. Igualmente lo importante es por lo menos planteárselo, porque no va a faltar la alternativa de decir, bueno, acá tengo una alternativa, una vía, como para, si frente a una situación de ese tipo, plantear la oponibilidad de un boleto de compraventa entre comillas, que no sería realmente una compraventa. Esto me hace acordar, no sé si se acuerdan, bueno, los que vivieron más de cerca el proceso del 2001, yo recuerdo que, no sé por qué me recuerdo este tema, ¿no? Pero que es el famoso tema de, diríamos, quien va a un fideicomiso y compra un futuro departamento, en realidad, ¿ustedes qué piensan que está haciendo? ¿Está haciendo una inversión o está comprando un departamento? Esto me hace acordar lo que pasaba no sé si se acuerdan, que en ese momento era muy común que se utilizaran lo que llamaban fondos comunes de ahorro, que eran técnicamente fondos comunes de inversión. No eran plazos fijos. O sea, ustedes iban al banco y en realidad les vendían un plazo fijo mejorado. ¿Por qué? Porque en realidad decían, no, usted tiene que invertir acá porque este es un instrumento que le permite sacar la plata con 24 horas de anticipación. En cambio, si usted tiene un plazo fijo, usted tiene que esperar 30 días. Bueno, ese era un poco el mecanismo de venta de ese producto por parte de los bancos. Cuando se arma todo el hecatombe y todo empiezan los amparos, claro, se tiene que empezar a analizar la naturaleza jurídica de ese instrumento, que era muy diferente a un plazo fijo. No era un depósito a plazo fijo. Era un mecanismo de inversión a través de un patrimonio de afectación, que no era un fideicomiso, sino un fondo común de inversión que tiene su ley, que tiene su sociedad gerente, su sociedad depositaria, que es un patrimonio precisamente separado, un patrimonio legal de afectación. Y claro, la gente, el común de la gente, o sea, decía, no, pero pará, si yo le dejé la plata a este banco. No, usted no le dejó la plata a este banco, usted lo metió en un fondo común de inversión. Entonces, claro, después se empezó a analizar la situación y se empezó a distinguir, inclusive, les digo más, muchos jueces no entendían eso, porque claro, hay que diferenciar el instrumento. Y acá, en cierta manera, puede pasar lo mismo, no que no se interprete, pero sí que por ahí un instrumento que la gente piensa que está comprando un departamento, en realidad, mirá, vos estás utilizando una figura que se llama fideicomiso, no estás comprando un departamento, inclusive como un mecanismo de prevención de las situaciones. Creo que, diríamos, en el 2001 pasó, por supuesto, que la lógica era, porque inclusive el amparo,
lo que se dijo al final era que el amparo lo tenía que hacer la sociedad gerente del fideicomiso, porque esos plazos fijos estaban metidos en distintos bancos. Los fondos comunes de inversión, ¿qué hacían? Agarraban la plata, la sociedad gerente invertía en distintas entidades financieras. Pero la realidad es que vamos a llamarle el cuotapartista de ese fondo común de inversión, participaba, diríamos, tenía un crédito, pero tenía un crédito en función de la participación en ese fondo común de inversión. Él no podía liquidarlo, no podía reclamarlo, sino a través del rescate, y obviamente no podía rescatar porque los fondos no estaban. ¿Cómo hacía la sociedad gerente si no le pagaban? Los bancos no le pagaban. Bueno, acá, en cierta manera, es una figura que me refiero, hago el paralelismo para que muchas veces la gente, me refiero no nosotros técnicamente, pero la gente común no interpreta bien esto. Entonces hay que hacer una tarea tal vez de encuadramiento y de docencia respecto de este tema, porque el que está comprando un departamento, una compra de una cosa futura, es una cosa, y otra cosa es el funcionamiento del fideicomiso. Bueno, este sí es un contrato nuevo. Es el contrato de suministro. Este sí es un contrato nuevo, aparece, diríamos, el suministrante, el suministrado, fíjense, aparece regulado en el 1176, 1186. Les digo básicamente lo que considero más importante. Acá es un contrato que tiende a la duración, o sea, provee de manera periódica o continuada. Es bastante amplio el objeto. Fíjense que dice bienes, inclusive servicios. Hay todo un mecanismo que no los quiero aburrir con eso porque en realidad es bastante complicado, pero con respecto a la fijación de los precios, hay mecanismos de determinación del precio. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa destacar son determinadas notas características que yo advierto. O sea, una de ellas es el contrato de duración. Acuérdense que cuando yo califico un contrato de duración o de larga duración, ahí me viene a la mente la aplicación de un instituto general que aparece ahora en el código, que es el 1011. Este me lo acuerdo, el 1011. El 1011, que regula el contrato de larga duración. Y un poco la idea es que estos contratos de larga duración, donde hay reciprocidad, se tienen que analizar un poco en el desarrollo de ese largo tiempo. O sea, tienen que ir acomodándose de alguna manera en función de esa larga duración que tiene. Entonces, en algunas, o sea, es de buena fe no quedarse atado a lo inicial, sino ir adecuando ese contrato a los nuevos tiempos, en cierta forma, porque es un contrato que tiende a desarrollarse. Fíjense que inclusive el 1011 tiene una particularidad, en el último párrafo, que habla de que en el caso de que sea por tiempo indeterminado, se puede rescindir unilateralmente, pero habría como un deber de buena fe de renegociar. Que yo la verdad, eso me cuesta a veces entender algunas cuestiones. ¿Qué significa esto? Que entonces yo puedo rescindir unilateralmente, pero antes ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a renegociar. Bueno, pareciera que sí. O sea, lo que me está diciendo es que es de buena fe, antes de plantear la rescisión, decir, bueno, quiero renegociar los tantos de este contrato, y de alguna manera en función de esta naturaleza jurídica. Por eso, les digo, es muy importante que nosotros veamos, diríamos, la calificación del contrato particular, si es de larga duración, para ver si le aplicamos el 1011. Más allá de que esto tiene alguna norma, como verán acá, fíjense, que trata de solucionar el problema de la rescisión. Plazo determinado puede ser o indeterminado. El problema es cuando es indeterminado. Cuando es indeterminado, yo les decía que se puede rescindir unilateralmente. Acá pareciera que hay una pauta. Fíjense que dice, conforme lo convenido primero, usos o término razonable según circunstancias naturales del suministro. O sea, primero lo convenido, después los usos. Una cosa que, les digo, no me llama la atención, pero van a encontrar mucho
la palabra, primero la aplicación de los usos. Muchas soluciones es referencia a usos. Y muchas soluciones es la palabra razonable. O sea, la palabra razonable, la razonabilidad, se reitera permanentemente, sobre todo en la materia de contratos. Acá fíjense, primero, lo convenido, uso término razonable según circunstancia y naturaleza del suministro, nunca inferior a 60 días. Ya me está dando una pauta bien concreta. O sea, diríamos, pareciera que la rescisión tiene que ser, diríamos, como plazo mínimo 60 días, salvo que el uso diga otra cosa, lo convenido diga otra cosa. Ahora bien, insisto, en esto siempre acuérdense de esto. La rescisión unilateral nunca puede ser intempestiva. O sea, es más, si tengo un plazo, no está mal porque tengo una referencia. ¿Se entiende esto? Porque, ¿qué quiere decir con esto? Si lo convenido dice que yo tengo un preaviso de 5 días para rescindir unilateralmente, pero eso es irrazonable, o sea, me lo van a plantear por más que esté convenido, porque es un... O sea, por más que... Primero, a ver si está convenido, después veremos si es un contrato de adhesión, ¿no es cierto? Porque entonces eso va a jugar. Porque pareciera que la supletoriedad acá, si bien juega los usos, después jugaría el plazo mínimo de 60 días. Digamos. Como la rescisión es en cierta... O sea, entendemos que la rescisión es una decisión, diríamos una rescisión, como se dice, ad nutum, o sea, una rescisión incausada. No estamos hablando de resolución contractual acá, no es alguien que se portó mal y que digo vos sos culpable y te resuelvo el contrato. Acá es un contrato por tiempo determinado que lo rescindo unilateralmente. Esto lo vamos a encontrar mucho en varios contratos. En el caso de los de comercialización vamos a ver que está más pautado, porque va a haber ahí ya una fijación de un preaviso y diríamos la necesidad de eventualmente pagarlo si no se lo otorga, pero ya más claro el tema. Pero en todos los contratos de duración, ustedes siempre piensen que la rescisión nunca podría ser intempestiva. Es más, ocurriría lo mismo si yo tengo un contrato de plazo determinado. Les insisto, si yo tengo un contrato de plazo determinado, tampoco, y yo tengo la facultad de rescindir unilateralmente, como muchas veces pone, o sea, el contrato por 10 años, pero cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato unilateralmente con una anticipación de 30 días. Bueno, también hay que analizar eso, porque puede ser irrazonable. Porque una persona que hace un proyecto de larga duración, muchas veces invierte. Entonces no puede, por más que, o sea, uno va a decir, no, bueno, pero eso está en el contrato. Pero está bien, está en el contrato porque es un ejercicio abusivo de un derecho en el marco de esa relación contractual. O sea, no se queden con la idea de que porque tengo un plazo determinado y tengo la facultad de rescindir unilateralmente, la rescisión unilateral siempre va a ser diríamos, no va a poder ser atacada por abusiva. Esto es una reflexión general para todo este tipo de contratos de duración. La novedad es que aparece en plazos máximos, el general de 10 años, el especial de 20 años, que es cuando se comercializan, o sea, se suministran, perdón, o comercializan de alguna manera, productos y frutos del suelo y subsuelo elaborados o no. Eso es, así lo dice el código, en función de un plazo especial máximo de 20 años. Siempre estamos hablando en este caso de no hay plazos mínimos. O sea, no hay plazos garantizados mínimos. Acá estamos hablando de plazos máximos. Y tal vez, más allá de la aparición de esto, que es un pacto de preferencia medio especial, que si quieren pongan el artículo, pero en realidad es un tanto complejo, pero la idea es como que si yo voy a renovar el contrato de suministro que se va a vencer, tengo que darle como, puedo pactar una preferencia en favor del suministrante, diríamos, y tengo que cumplir con una serie de pasos que fija el 1182 para darle esa preferencia. O sea, sería un pacto de preferencia especial vinculado a la renovación del contrato. Pero diríamos, aparecería como norma supletoria, no es necesariamente
podría ser disponible y no aparecer en la renovación del pacto. Esto es una particularidad que les digo la verdad que es el único caso que vi donde se establezca esta alternativa de pacto de preferencia en un contrato en especial. De esta característica, porque esto es una característica en cuanto a la renovación del suministro. Pero tal vez lo que me llamó un poco más la atención, por eso le puse, o sea, acá tal vez pequé un poco por exceso, porque puse algo nuevo para señalarles un poco la atención. O sea, algo nuevo sí, obviamente, el suministro es algo nuevo, pero acá yo le quise decir que adentro del suministro había algo novedoso en términos generales, que es esta cuestión. Pareciera que la resolución, para darse la resolución en cualquiera de sus formas, tiene que haber un incumplimiento. ¿Vieron que cuando se habla de, esto ustedes ya lo vieron, el pacto comisorio implícito, se habla de las formas de incumplimiento esencial? Vieron que el artículo habla de incumplimiento esencial. Bueno, pareciera que acá hay una cosa como una carga mayor, o sea, incumplimiento de notable importancia. O sea, que debe ser de notable importancia. Es como que le da una jerarquía mayor al incumplimiento. O sea, dice, bueno, usted tiene, no puede ser un incumplimiento ahí a medias. Tiene que ser notable el incumplimiento. Recién ahí usted puede... Porque esto, ¿por qué está dicho? Porque pareciera que esto está muy vinculado a la idea de la continuidad. ¿Vieron? Cuando ustedes tienen un contrato que tiene una continuidad, que es de duración, es como que uno tiene que ser más indulgente con el suministrante por ahí. Pero esto es mutuo, podría ser mutuo. O sea, no solamente con respecto al suministrante, podría ser para el suministrado también. O sea, porque no está pagando lo que tiene que pagar, o de la forma que tiene que pagar. O sea, lo que le quiero decir es que no lo veamos solamente de un lado, lo podemos ver del otro lado también. Porque dice, el incumplimiento de notable... Y después, fíjense esto. Esto es una manera, una fórmula de suspensión del contrato también. Forma especial de excepción de incumplimiento, pero con preaviso para su funcionamiento. O sea, es una, digamos, yo puedo suspender, ¿vieron el instituto de la excepción, de la suspensión del contrato? Pero hay ¿saben qué? Hay un agregado, nuevo esto, que tengo que preavisar la suspensión. No puedo decir, vos no cumplís, yo no cumplo porque no cumplís, que es, digamos, la idea de la excepción de incumplimiento. Acá, está bien, vos no estás cumpliendo, yo no cumplo, pero yo te tengo que preavisar que voy a utilizar esto. No te lo puedo hacer intempestivo. Esto no aparece en la excepción en términos generales. Cuando ustedes ven suspensión del cumplimiento del contrato, no aparece este requisito. Es como un requisito adicional. Y lo vuelvo a insistir, me parece que esto está muy vinculado a la idea de la continuidad. O sea, la naturaleza jurídica de este contrato es una naturaleza muy propia de contrato de duración, donde las partes se pueden permitir cosas que no se podrían permitir en otro tipo de contrato. Es un poco la idea que me da estos institutos especiales de este contrato de suministro. Por eso creo que, más allá de lo que podamos opinar, lo que me interesa es marcarles esta nota que no aparece en otra figura contractual. Es una nota de este contrato particular. Ustedes me interrumpen cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ahora empezamos con el tema de la locación. Este por ahí es un contrato que vemos más en lo diario, ¿no? O sea, en el ejercicio profesional, en la actividad judicial. O sea, bueno, esto ya se los dije. Ya esto no lo voy a reiterar. Esto es importante porque todo lo que vimos de compraventa y lo que puedan ver de compraventas tienen que saber en estos puntos, consentimiento, precio y objeto, se va a aplicar subsidiariamente a la locación. Bueno, acá aparece un poco la idea de la locación de cosas. Les insisto, acá hay una idea en locación, algún autor ha hablado de una suerte de recodificación. ¿Qué significa esto? Como que hay un ordenamiento muy claro
hay pocos artículos, creo que son 39 artículos, si no saco mal la cuenta, y se deroga la ley de locaciones urbanas, no existe más, y todo se va a regir, en principio, más allá de todo lo que hablamos al principio, de los órdenes de contrato, se va a regir por estas disposiciones del Código Civil. O sea, que de alguna manera hay una suerte de replanteo legal del tratamiento del contrato de locación. Y también, acompañado por esa recodificación, hay un criterio de simplificación, porque el mismo tema les está diciendo, o sea, la misma carga de artículos está diciendo que se simplifica. O sea, se reduce la regulación. Bueno, esta idea que les puse acá en el objeto tiene que ver con la amplitud. O sea, inclusive se regula la posibilidad de la alocación de cosas propias de universalidades, de, por ejemplo, poder hacer locación de una habitación de un inmueble. Expresamente está prevista esa alternativa. Alguno ha dicho, esto no se me ocurre, pero si podría haber una cosa que está fuera de... a ver si se le ocurre, porque yo la verdad que no... Me puse a pensar, pero no encontré. Una cosa que esté fuera del comercio, o sea, desde el punto de vista de la posibilidad de venderla, pero que pueda ser objeto de tenencia. A mí no se me ocurrió. Y lo pienso y no se me ocurre, pero pareciera que podría haber una cosa que estuviera fuera del comercio, pero cuya tenencia esté en el comercio. Pero bueno, es demasiado por ahí, demasiado rebuscado. Porque uno se pone a analizar, pero la idea, fíjense que inclusive es cosa presente o futura, también futura, por eso ojo con esto, puede ser futuro también, alquilar algo futuro. Salvo pacto contrario, alcanza productos y frutos ordinarios, o sea que la locación abarca también los productos y frutos ordinarios de la cosa. O sea que el locatario tiene derecho también a esos frutos y a esos productos en la medida que fueran ordinarios. Esto es un poco para definirles, fíjense, bueno, acá están los artículos. Bueno, acá yo lo que les señalo, acá ya apunto más a la locación de inmuebles, que es lo que normalmente vemos más. Entonces, la locación de inmuebles siguen estos criterios, en ese sentido se sigue mucho la ley 23.091, en cuanto a los niveles protectorios. O sea, hay como un criterio de protección general. Una cosa que no les dije, discúlpenme, que tiene que ver con el ámbito de aplicación, es que sigue vigente la ley de arrendamientos rurales. O sea, la ley de arrendamientos rurales no se tocó. O sea, está plenamente vigente, los plazos, todo arrendamientos rurales sigue vigente. Pero acá, no sé si recuerdan que, diríamos, la ley nos plantea hoy, todavía vigente, dos niveles de protección. Una protección general de todo tipo de locación de inmueble, y después una protección especial para la locación de inmuebles con uso de habitación o de vivienda, que tiene una mayor protección, tiene algunos aditamentos protectorios que no tiene la locación en general de inmuebles. Acá la gran novedad es esta: unificación de plazos. Unificación de plazos. No me pregunten de derecho transitorio porque ya está, ya contesté. Diríamos, ¿qué pasaría si hubiera un contrato de locación de comercial que dijera 2 años? Porque ojo que esto es protectorio,
pero ahí lo desprotegería al locatario. Pero bueno, creo que, les explico, creo que eso me parece que no sería aplicable, pero bueno. Entonces acá, esto simplifica, porque dice, bueno, acá todo es 2 años. Comercial, civil, vieron toda esa discusión que había, las locaciones civiles, que después fueron incorporadas en 2391 con los restantes destinos. Inclusive había todo un debate respecto de qué pasaba con las locaciones comerciales con muebles, por ejemplo. ¿Estaban dentro de los 3 años? ¿No estaban? Digamos, hubo bastantes... Bueno, ahora, digamos, el criterio general es que tanto lo comercial como lo habitacional o cualquier otro destino, todo va por 2 años. El tema por ahí más rico es las excepciones. Y yo acá les marqué, las excepciones están en el 1199. O sea, el código no lo dice, pero creo que la idea siempre, como es una idea protectoria, está en favor, digamos, el plazo del locatario. O sea, no es un tema de plazo en favor de ambas partes. O sea, el plazo mínimo me refiero. Si bien no lo dice el código, tampoco lo decía la ley 23091. Y en algún punto lo sugería así más el Código Civil. Entonces, en ese sentido, en general, la mayoría, por lo menos la doctrina, todos sostienen que es, como tiene un carácter protectorio de asegurar un plazo mínimo, es en favor del locatario. Entonces estamos dentro de las excepciones a eso. Entonces la excepción, están estas locaciones turísticas ampliadas, porque las locaciones turísticas ampliadas, ¿por qué? Porque la fórmula se utiliza, pero esto ya de alguna manera estaba en la jurisprudencia. Era que las locaciones turísticas no eran solamente lugares de turismo, podían ser ampliados a otros lugares en la medida que fueran de descanso, recreo, digamos, es una fórmula un poco más amplia. Lo único que se cambia es que, no sé si se acuerdan que la ley hoy dice 6 meses la presunción, se reduce, diríamos, la presunción reducida a 3 meses. O sea, si es más, podríamos entender que no estaría dentro de la excepción. ¿Se entiende esto? O sea, ahí hay como una idea de limitar, para de alguna manera decir, bueno, limito la excepción. Tal vez se mantienen todas las excepciones con fines, o sea, los fines diplomáticos o consulares, la guarda de cosas y todo lo que son ferias, digamos, objetos o servicios vinculados a determinada feria que, bueno, entraría dentro de la excepción legal. Pero eso no agrega mucho a lo que ya tenemos. Tal vez lo más importante, lo más interesante es esto. Porque nosotros tenemos una norma en el Código Civil, que es el 1508, que daba una posibilidad vinculada a esto, pero muchos autores decían que ese artículo no estaba vigente, que en todo caso se aplicaba a cosas muebles, pero no a los inmuebles, el 1508. Y ahora tenemos esta norma, muy clarita, dice, finalidad determinada expresamente prevista en el contrato a cumplirse en un plazo menor al legal. Ahí falta una L. Al legal. O sea, en realidad, porque la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, o alguna va a decir, bueno, no, pero eso no es un problema del locatario, pero ¿qué pasará con las locaciones de temporada, que son comerciales? Son comerciales, por ejemplo. Porque ustedes esto, locaciones turísticas, ¿no es cierto?, no son las locaciones comerciales, porque son una locación turística. Entonces,
La realidad es que podría entrar, a mi manera de ver, por esto. O sea, es una finalidad de un negocio de temporada, comercial. Entonces, entraría dentro de esta excepción. O se me ocurre también, diríamos, ¿qué pasa con las personas? O sea, ¿vieron los alquileres de departamentos ocasionales o de por poco tiempo? ¿Cómo es eso? Sí, diríamos, podría ser, por supuesto, o sea, no porque eso tampoco, bueno, entra dentro de lo turístico en el sentido genérico. Yo creo que, igualmente acá, lo que quiero que tengamos en cuenta, que esto lo aconsejable, sobre todo para aquel que tiene que hacer un contrato, y lo tiene que encuadrar, es que lo convenga y establezca el destino, más allá de que puede ser simulado, ¿no? Pero acá pareciera que hay un presupuesto que dice, fíjense cómo lo dice, expresamente prevista en el contrato. O sea, yo tengo que ponerlo en el contrato para que entre dentro de la excepción. O sea, no bastaría, porque por ahí la locación turística se sobreentiende, pero acá pareciera que hay una carga mayor, o sea, tengo que expresarlo directamente en el contrato, con claridad, que es para un destino que indudablemente es de menor plazo al legal. Pero creo que esto, o sea, ¿por qué les hago mucho hincapié en esto? Porque yo creo que esto puede llegar a ser como una válvula de escape a situaciones de excepción. Para varias es bastante genérico. Entonces, puede ser una manera de buscar una excepcionalidad. Por supuesto, no estamos hablando de simulaciones, o sea, también lo va a haber, pero en definitiva, la idea es que sea bien utilizada. Bueno, recién me preguntaban de forma, pero en realidad acá seguimos con niveles de protección. Bueno, la forma escrita, en realidad lo que dice el artículo ahí, no me acuerdo el número, es algo así que, diríamos, todo lo que son locaciones de inmuebles, de bienes registrables, de cosas pertenecientes a universalidades, de habitaciones de un inmueble, deben ser hechas por escrito. Lo que pasa que el problema ahí es que esa forma, ¿qué es? ¿Una forma de qué tipo? ¿Es una forma que trae la nulidad del contrato? No. Me pareciera ser una forma solemne, pareciera ser una forma de los efectos probatorios. Pero no podría perjudicar, en realidad, al propio locatario. Que diga, no, bueno, usted no tenés contrato porque no tenés el contrato por escrito. Sería o sea, muchas veces yo puedo estar, digamos, ocupando un inmueble bajo tenencia, diríamos, como locatario y no tener contrato. Contrato, estoy cayendo en un problema que siempre le digo a los chicos, que cuando les enseño contrato en la primera clase siempre le digo lo mismo. Estoy cayendo yo en ese defecto. Que en realidad asociar el contrato al instrumento, ¿no? O sea, que es el gran error. Siempre les digo, no, miren, no asocien el contrato al instrumento. Porque claro, en la jerga, la gente como habla de contrato, y dice, ¿tenés contrato? Y claro, si uno le empieza a decir a la persona normal que anda por la calle, no, lo que pasa es que vos no tenés contrato, pero sí tenés contrato, ¿cómo que no? Sí, tenés contrato, a pesar de que no tenés el papel, pero tenés contrato. Bueno, esa idea, diríamos, no tenemos que caer nosotros en esa alternativa, pero por eso le puse acá probationen. Bueno, pareciera que sí, que esas probationen, porque es a los efectos probatorios, no tiene un efecto de solemnidad absoluta, para decirlo de una manera, ni menos, y tampoco relativa, no es como el caso de la escritura, que si lo hago por instrumento privado, después lo tengo que escriturar. O sea, no entraría dentro de las formas solemnes. Bueno, acá sí está el tema de la rescisión anticipada. Recuerden que el locatario, en materia de locación, tiene una facultad que es la rescisión anticipada e incausada. O sea, creo que está claro esto. Esto es igual. O sea,
nunca antes de los 6 meses, un mes y medio de indemnización antes del año, luego del año un mes. Lo que cambia es esto. ¿Se acuerdan que la ley actual dice que hay que preavisar esto con un anticipo de 60 días? Eso no aparece. O sea, no habría obligación de preavisar con ese plazo. Directamente lo excluye. O sea que habría una manera por ahí más directa de, en este sentido, bueno, una a favor del locatario, en el sentido de pasar por arriba el preaviso. En el caso de las excepciones de plazo mínimo del 1199, lo que dice, diríamos, es que la indemnización son 2 meses. Ahí lo da como que eso también por ahí puede ser hasta desproporcionado en determinado tipo de locaciones, o sea, demasiado, pero lo ponen así directo, o sea, mínimo 2 meses. No importa, fíjense todas las excepciones que habíamos visto, y bueno, independientemente de la naturaleza de la excepción, no importa, lo mínimo son 2 meses de indemnización. Es una... Por supuesto que todas estas indemnizaciones se podrían subir. A ver si están pensando. ¿Se podrían subir convencionalmente? ¿Así? ¿Te parece? O sea, ¿ustedes les parece que se podrían subir? Claro, son en beneficio del locatario. Lo que podés hacer es bajarlas, pero no subirlas. Si estamos hablando de que son en beneficio del locatario y lo vas a penalizar al locatario más, es al revés. Lo que yo puedo es al revés. O sea, lo que podría hacer, bueno, en vez de que pagar 1 mes y medio, que pague 1 mes. En vez de pagar 1 mes, que pague medio. Eso nadie lo va a discutir. ¿Por qué? Porque si yo digo que es en beneficio del locatario, esto en realidad es una facultad excepcional que tiene el locatario con un mínimo garantizado de indemnización, o sea, de garantizado en favor del locador. Pero si el locador dice que lo quiere bajar, no hay ningún problema. Nadie se va a negar. ¿No? No, pero sí, está bien, pero ese planteo puede darse, yo también puedo rescindir y decir, bueno, rescindimos de mutuo acuerdo y no hay indemnización. Eso está permitido, o sea, nadie va a decir, no, tiene un crédito porque si lo rescindimos de mutuo acuerdo ya está. Acá el problema es la rescisión unilateral, incausada, ejercido por el locatario. ¿Está? O sea, siempre, por eso les digo que es importante determinar en favor de quién está esto. Porque entonces en función de eso pues, vamos a poder analizar esta cuestión. Bueno, acá fíjense, el tema del precio, esto sí puede ser un tema por ahí que pueda traer algún tipo de debate. Porque, bueno, esto de que se aplica a la norma de compraventa ya lo vimos, ya lo dije, pero se elimina la provisión del artículo 1507. El 1507 es un viejo artículo del Código Civil que siempre se debatió porque era el que fijaba los plazos. En su momento, bueno, el párrafo primero y segundo fue derogado, entonces el tema era si el tercer párrafo estaba vigente. Entonces, en concreto les digo un poco para qué apunta el tema del precio. Esto trajo mucho debate, seguramente algunos se recordará, con el tema de los llamados alquileres escalonados. ¿Por qué? Porque el 1507 lo que dice es algo así que uno no puede producir variaciones de precio que de alguna manera vayan en contra de la idea del plazo mínimo. A ver, si se entiende esto. ¿Cuál es la idea del 1507? Está bien, si yo te pongo un plazo mínimo, no me quieras sacar antes subiéndome el precio, porque es una manera de sacarme. ¿Se entiende esto? O sea, no estaba mal, el legislador estaba pensando esto en ese momento. Decía, bueno,
no vaya a ser cuestión que diríamos, poner precio que vaya aumentando sea una manera de no asegurar el plazo mínimo. Entonces, diríamos, los cuestionamientos a los alquileres escalonados, en realidad, venían en parte por eso. Porque decían, esto no cumple con el 1507, ¿por qué? Porque es una manera de aumentar el precio dentro del contrato de locación, que está prohibido por el 1507. Pero también a esto le sumamos la imposibilidad del ajuste. Que es el gran, o sea, si ustedes se ponen a ver, es un tema que no está totalmente, o sea, no está totalmente resuelto hoy. Porque es un poco, yo una vez di una charla que decía cómo se contrata hoy en la Argentina, que era más cerca del lío, ¿no? Pero en realidad, porque es un desafío a ver cómo, de alguna manera, bueno, primero, tema dólares. Bueno, la ley 23.091 tenía una norma que decía que no se podía contratar en dólares los contratos de alquiler. Después, con la modificación del Código Civil y la conversión el régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera en asimilables a las obligaciones de dar suma de dinero, bueno, ahí se entendió que implícitamente había sido derogado, que se podía contratar contratos de alquiler en dólares. Pareciera que esto también se va a poder hacer ahora con todas las consideraciones que ya hicimos en materia de compraventa. Igualmente, lo que no está solucionado, o sea, tal vez lo que va a generar es como que el 1507 no se va a poder utilizar el argumento que yo les decía respecto de querer nulificar los contratos de alquiler escalonados con el razonamiento del 1507, ¿se entiende? O sea, no voy a poder utilizar el argumento del 1507 que no permitía modificar el precio en aras de asegurar el plazo mínimo, porque eso no está ahora en el Código Civil. Pero lo que no está solucionado es cómo hago yo para buscar un mecanismo de ajuste cuando están prohibidas las cláusulas de estabilización. Porque ese es el tema. Entonces, se siguen utilizando los alquileres escalonados, pero el problema del alquiler escalonado tiene dos maneras de atacarlo. Uno era el 1507, por el argumento que ya les di, y el otro es porque esconde un mecanismo de ajuste. Y de alguna manera es un mecanismo que está prohibido por la ley de convertibilidad, vigente, la 23.091. Entonces, a ver, es un tema que, diríamos, yo igualmente no veo muchos planteos de ese tipo, la verdad es esa, porque la gente se adecua y se va pagando los aumentos, que de hecho ya están como estipulados. Pero también podría darse una situación, esto de los alquileres escalonados, yo siempre dije, bueno, ¿y qué pasa si en un momento hubiera deflación? Claro, estamos en Argentina y nunca pensamos que va a haber deflación. Entonces nadie se plantea esa posibilidad, pero porque ya está escalonado la inflación. Entonces, bueno, pues yo te calculo un 20, por ahí es un 30 o por ahí es un 15, pero no importa, o sea, es un 20. Ya viene escalonado. Pero bueno, no hay un mecanismo, porque, a ver, yo siempre dije que, por ejemplo, si yo no quisiera que me atacaran el escalonamiento por ajuste, puede haber algún razonamiento que pueda justificarlo al escalonamiento. Que es, por ejemplo, yo voy a hacer una locación comercial, es muy probable que la persona que es el locatario, en un inicio tenga que hacer mayores inversiones. Entonces, tiene sentido que yo le fije un alquiler más bajo. Entonces, podría explicarse con razonabilidad el escalonamiento. O sea, que no responda necesariamente a un problema de ajuste por desvalorización monetaria. Porque otra cosa es que la gente, en general, no se alquila en dólares. La gente no quiere obligarse en dólares. Entonces, el gran problema que tenemos ahora es que tenemos alquileres en pesos y la gente tiene que prever cómo se ajusta el alquiler.
Una manera que sí está clara que se puede hacer, y más todavía ahora con lo que dice esta norma, es que yo puedo fijar un alquiler en relación al valor de una cosa cierta del mercado. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso es un mecanismo de ajuste. No, ¿por qué? El trigo puede bajar o subir. Y de hecho ha pasado eso, ha subido y bajado, aún en un contexto inflacionario. Por lo tanto, no está seguro que siempre todas las cosas suben. Entonces, habría un fundamento, porque alguno puede decir, no, pero eso es un mecanismo de ajuste. ¿Por qué un mecanismo de ajuste? Porque no todas las cosas suben. Hay cosas que por ahí tienen, diríamos, más movilidad en el mercado, sobre todo lo fungible y los commodities, como se denomina, que van en función del mercado internacional y que pueden tener su baja. Entonces, ese también es un mecanismo que está permitido en relación a cosas ciertas. O sea, yo puedo fijar un alquiler en función de eso. Siempre también piensen en los alquileres alternativos, en opción de decir, bueno, poner una cosa cierta y poner un valor en moneda extranjera en favor del locatario, porque alguno puede decir, bueno, pero en definitiva, bueno, tener siempre la alternativa. Algunos inclusive planteaban hacer mecanismos alternativos, sobre todo cuando uno tenía una duda si una alternativa estaba prohibida, poner otra alternativa que fuera costosa. ¿Se entiende esto? O sea, yo le meto una alternativa de alguna manera que podría ser atacada por prohibida, pero le digo, no, pero si no tenés que pagar así. Y bueno, entonces la otra alternativa es mucho más costosa, entonces en general nadie lo va a plantear. ¿Por qué? Porque, digamos, es como enterrarse. Si yo planteo la nulidad de otra cosa, tiene que pagar por la otra. Entonces, mejor que sea válida la cláusula que supuestamente encierra un ajuste. Bueno, el otro tema, plazo mínimo. Bueno, esto es una norma procesal, fíjense. Ejecución de la sentencia, desalojo, plazo mínimo de 10 días. O sea, como que, digamos, esto en realidad yo nunca lo entendí mucho, porque ¿qué significa esto? Que como que hay un piso, o sea, como que hay un piso que la ejecución de sentencia tiene que durar mínimo 10 días. O sea, ustedes interpretan esto, ¿no? Bueno. ¿Qué interpretan? ¿Qué interpretan? Porque yo la verdad, ¿qué interpretan ustedes? Porque para mí es una norma, o sea, no tiene mucho. No querrá decir que la ejecución va a durar 10 días, porque eso es otro planeta, diríamos, pero esto es al revés. O sea, esto significa como que el proceso de ejecución del desalojo, no puede haber un mecanismo que sea menor a 10 días. Eso es lo que yo entiendo. Porque esto es una norma protectoria. Se supone que el que está dentro. Lo que pasa es que son cosas que por ahí no se plantean. Esa es la verdad. Entonces nadie hace estas disquisiciones. Pero bueno. Bueno, por eso te digo que en definitiva cuando vos estás firme la sentencia, el proceso de desalojo tenés que esperar 10 días. Pero la pregunta que yo les hago, ¿desde cuándo 10 días? ¿O lo tengo que intimar 10 días a desalojar? O sea, por eso les digo, porque hay algunos que hacen una suerte de mandamiento intimando el desalojo por 10 días, interpretando esta norma. Pero eso no está, o sea, fíjense que no hay un criterio unificado. Pero indudablemente, les digo, o sea, esto profesionalmente se puede tal vez, frente a una situación acuciante, se puede tratar de utilizar. Es decir, no, mire, acá primero tiene que pasar, me tiene que dar esta oportunidad de 10 días. Porque para mí es como casi un plazo in extremis, ahí ya estoy ahí medio
medio ahorcado y bueno, dame 10 días más. Entonces, bueno, hay que ver cómo se contabilizan esos 10 días y de qué momento, que eso no lo tengo tan claro. Bueno, estos ya son, fíjense acá, ya estamos hablando de vivienda. Esto ya es más propio de una finalidad. Uno de los puntos, bueno, les digo, lo que se mantiene es esto. Periodos mensuales, depósito en garantía, o sea, limitación 1 mes por año, no más. Y prohibición de exigir valor llave. Eso es lo que decía la 23.091, o sea, eso no se modificó nada. Lo que por ahí hay alguna modificación es esto. En caso de abandono o fallecimiento del locatario, tiene como prioridad el que habita el inmueble con una relación familiar ostensible que habita. Primero tiene que tener habitación efectiva, o sea, tiene que vivir ahí. A su vez tiene que tener trato ostensible, o sea, es como que se regulariza un poco porque no estaba tan claro esto en la ley. Estaba, pero no estaba, tal vez ahora hay una sobreexigencia, porque dice, tiene que probar que tiene trato ostensible como familiar por 1 año. O sea, no puede ser una relación ocasional. Tiene que ser, de alguna manera, les insisto, para mí esto está vinculado al trato ostensible, el año, no a la habitación. No es que tiene que tener 1 año de habitación. Tiene que habitar el lugar, o sea, la vivienda, y tiene que tener un trato ostensible como familiar por 1 año, mínimo. Entonces, si estoy en esos requisitos, puedo plantear la continuidad. Inclusive desplaza al heredero por el término de vigencia del contrato. O sea, el heredero no tendría derecho a la continuidad frente al planteo de el que habita con trato ostensible como familiar. No importa si el heredero, o sea, no importa, no dice qué tipo de heredero es. O sea, podría ser un hijo que estuviera planteando. Y si acá estamos hablando de una relación convivencial, no importa. O sea, hay preferencia del que vive ahí. Bueno, después acá hay una norma de protección de los incapaces, de las personas con capacidad restringida, bajo guarda o asistencia o representación del locatario o sublocatario. Esto tiene que ver fundamentalmente con la idea de que yo no puedo poner en cuanto a lo habitacional o poner una causal de desalojo. Que en realidad es medio, yo les digo la verdad, esto es medio ridículo, porque plantear una norma que, diríamos, está en el marco de otro tipo de normativa, no sé si había necesidad de ponerlo así expresamente en el código, la verdad, ¿por qué? Porque nadie va a plantear, o sea, obviamente que desde el punto de vista del derecho general, yo puedo plantear cómo me van a sacar porque tengo un menor o porque tengo una persona de capacidad restringida. ¿Se entiende esto? O sea, me parece que no es necesario poner una norma que diga eso. Esto me da la impresión que es más, le digo mi opinión con todo respeto, esto como para poner un barniz de humanismo, pero que ya está. No necesito poner un artículo del código, porque aunque no estuviera esta norma, ¿qué suerte correría un planteo de que haya una causal de desalojo que no pueda haber personas con capacidad restringida, por ejemplo? ¿Qué? No soportaría un análisis mínimo eso. Por eso le digo, o sea, en realidad es como que bajaron una norma que es, digamos, vinculada a tratados internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, al código. Pero en realidad es les insisto, para mí esto tiene más bien una finalidad de tipo, si se quiere, política, porque no tiene mucho sentido, con todo respeto, no estoy, a ver si que no se malinterprete, no estoy cuestionando la norma, lo que estoy cuestionando es que no sé si es necesario poner en un código algo que es, por la norma general, la supranorma, la Constitución, no podría ser factible. O sea, obviamente que no se puede plantear una restricción porque haya menores
o porque haya una persona que tenga una capacidad diferente desde el punto de vista de su capacidad restringida. ¿Y esto? ¿Esto no era lo que vimos hoy? Se nos mezcló entonces. Esta norma también aparece, intimación previa de 10 días. Por eso les digo que me parece que no es lo mismo, pero bueno. O sea, que dure un proceso no es lo mismo que yo tenga que intimar. Y acá está, porque la otra norma, adviertan la diferencia, adviertan la diferencia. Esta es exclusivamente para vivienda. Esta es exclusivamente para vivienda. La otra sería general, conforme a como viene planteado hoy en el código. Diríamos, yo creo que, bueno, ¿qué hacemos? Lo sumamos entonces. Tenemos 10 días de intimación más 10 días de... Por eso, tenemos 10 días de proceso. O sea, 10 días de duración del proceso más otros 10 días de intimación. No. Previa al desalojo. Previa al desalojo. Puede ser interpretada también. Esta norma, en algún caso ha sido interpretada, es cierto, como una intimación previa para... Porque ¿qué pasa? Cuando yo planteo el desalojo, ¿qué estoy planteando? Estoy planteando la resolución contractual. Entonces, puede ser interpretada como que es previa a la resolución. Es más, hay una norma, ¿vieron que se repite como causal de resolución? Que es el no pago de 2 alquileres continuados, ¿no es cierto? Esa norma aparece como una norma de resolución legal. Es más, se dispone que no hay que pasar por el procedimiento, vamos a llamarle, de resolución implícita, sino que habilitaría, como es un supuesto de resolución legal, me habilita a mí a pedir la resolución directa. O sea, entonces, la pregunta sería, o sea, ¿qué significa? Porque, le digo sinceramente, esto no puedo resolver directamente. Sí. O tengo que intimar por 10 días. Para mí los 10 días es para el desalojo, pero para el desalojo como acto. No para resolver el contrato. Porque si la misma norma me dice que yo no tengo que pasar por el pacto comisorio implícito, es porque me está diciendo, usted puede resolver legalmente el contrato, en este supuesto. Como también lo puede hacer cuando, qué sé yo, se desvía el destino. Porque lo dice legalmente como causal de resolución. O sea, siempre tenemos que distinguir las causales de resolución legal de las que son causales de resolución pactadas por obligaciones de incumplimiento del contrato específicas, ¿no es cierto? O sea, hay casos que la ley me habilita a mí la resolución legal. Cuando yo tengo una resolución legal, yo no tengo que pasar por el pacto comisorio. O sea, no tengo que pasar, obviamente, algunos van a decir, no, pero está bien. O sea, esto subsiste porque la resolución yo la puedo plantear también judicialmente directamente. Y cuando se plantea la resolución judicial, obviamente que no hay que pasar por el plazo de intimación previa y todo lo que me dice a mí el pacto comisorio implícito. Pero también hay causales de resolución legal que yo podría hacerlas valer directamente, decir, bueno, yo resuelvo el contrato. Lo que pasa es que eso, a la larga, va a tener que tener una decisión judicial. Porque alguien tiene que interpretar si esa resolución legal está bien tomada. Que es lo mismo que pasa cuando se hace funcionar, que esto es una cosa que yo muchas veces cuando, inclusive los alumnos les cuesta entender, nos cuesta entender a nosotros a veces, que es el pacto comisorio. Una cosa es que yo haga funcionar un pacto comisorio extrajudicialmente y otra cosa es la resolución judicial. ¿Qué significa esto? O sea, yo puedo ir al juez y... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El problema de hacer funcionar un pacto comisorio
extrajudicialmente es el problema de los efectos. O sea, yo mando la carta documento, digo, te resolví el contrato, perfecto. Y no pasa nada. Entonces yo tengo que ir a la justicia y decirle, mire, señor juez, no le estoy pidiendo la resolución al juez, ¿se entiende? Yo le estoy diciendo, este contrato ya lo resolví. Pero también podría pedir la resolución al juez, sin pasar por el pacto comisorio. Porque es la resolución judicial, directa. Esto subsiste. Eso no se modificó. Bueno, acá en realidad les puse, esto ya es más, diríamos, notas más, diríamos, por ahí no tan conexadas. Hay un supuesto de frustración del uso y goce de la cosa por caso fortuito. O sea, cuando un caso fortuito produce que yo no pueda utilizar la cosa que me fue alquilada porque yo la necesitaba para determinado destino y esa situación hace, ese caso fortuito hace que yo no la pueda utilizar. Ahí hay un debate, en realidad, si esto es un problema, en realidad, de caso fortuito o de frustración frustración de fin de contrato. Vieron que esto también es muy importante, es el problema de la causa del contrato. Hay una previsión en el Instituto, en la teoría general, que es la frustración del fin del contrato. O sea, siempre se dice que la frustración del fin del contrato está vinculada a una problemática de causa-fin, yo entiendo, subjetiva. O sea, ¿qué significa esto técnicamente? Para que lo entiendan. O sea, técnicamente es una situación donde las personas pactaron en función de una finalidad determinada. Si el contrato se puede cumplir, pero no tiene sentido cumplirlo, ¿por qué? Porque la persona perdió el objetivo. O sea, es el caso, ¿vieron? Del famoso caso de los balcones, de que yo alquilé, yo siempre pongo, yo alquilé un departamento para ver la carrera de Fórmula 1 de Monte Carlo y resulta que se suspende la carrera. Entonces, a ver, yo puedo ir al departamento, ponerme en el balcón, tomarme un bermucito, una picadita, pero no pasa la carrera. Entonces, ya no era lo que yo lo alquilé para otra cosa. Entonces, a ver, ¿de a qué se está refiriendo esto? ¿A la frustración esa o se está refiriendo al caso fortuito porque la cosa desapareció o la cosa está? ¿O está diciendo la cosa está, pero no tiene sentido porque no me sirve para el destino que yo la contraté? Igualmente, yo creo que lo importante en todas estas cosas es saber que yo tengo un instrumento. Ya sea caso fortuito o frustración, ningún juez va a rechazar la demanda porque es una cuestión de provisión de derecho. O sea, en todo caso un problema más de los jueces que de los abogados. O sea, ¿por qué? Porque los jueces van a tener que encuadrar y solucionarlo, pero el efecto es el mismo. Diríamos, el efecto es la posibilidad de resolver el contrato frente a esa situación. Inclusive, si ustedes leen el artículo, da la alternativa de la suspensión temporaria hasta que se pueda solucionar el problema. El 1203. Les digo, o sea, esto les digo porque van a encontrar algún artículo, hay alguien que yo leí, que dice que en realidad esto no es un problema de frustración, sino que es un problema nada más que de caso fortuito y que no entra dentro. Más allá de que, fíjense que el artículo, el subtítulo dice frustración. No creo que valga la pena analizar, o sea, más tanto la naturaleza jurídica de esto. O sea, lo importante es saber que existe esa norma, que a la medida que a mí la cosa no me está sirviendo para el destino que la contraté, podría plantearlo como causal de resolución o de suspensión. Fíjense que a nivel, y esto es muy interesante, este artículo, yo no sé si ustedes lo vieron bien a esto, porque me parece que es muy rico el tema de la frustración del fin del contrato, sobre todo porque se puede plantear también en los sistemas de contratos. O sea, yo puedo plantear la frustración del fin en función de lo que se denomina la conexidad de contratos. O sea, es el ejemplo, ¿vieron? Hay un caso diríamos, muy emblemático en el sentido de que fue uno de los primeros casos que se resolvió en ese sentido, que es de un shopping center que, diríamos, ustedes saben que el shopping center es visto siempre como un sistema de contratos. O sea,
de contratos conexados. Entonces la persona que va y alquila un local en un centro de compras, alquila entre comillas porque tampoco es un contrato de alquiler, es un contrato que no está tipificado, porque el contrato de shopping center no está, o sea, es un contrato con la administradora de un shopping. Y ahora después vamos a ver, lo de plazos máximos no lo vimos, estoy pensando. Bueno, ahora después lo vemos. O sea, se me ha borrado la filmina. Bueno, en realidad, no, les estaba explicando, justo se me fue un poquito el tema. Les estaba comentando esto de la frustración del fin en función del sistema de contratos. ¿El caso cómo era? Era el caso de que en un centro de compra, supónganse, se cierra el supermercado. Entonces, la cuestión es, fíjense cómo impacta eso en los demás contratos. O sea, yo no tengo contrato con el supermercado, entonces yo no le puedo reclamar al supermercado, no, vos cerraste los daños y perjuicios. Es un problema de la administradora. La pregunta es, ¿a mí no me impacta y no puedo hacer valer yo la frustración del fin del contrato como causal, aunque sea de suspensión o de reducción de pago? Porque es otro de los problemas. Cuando ustedes van al artículo de frustración y de conexión y los vinculan, en general, frustración habla de, la frustración habla de resolución del contrato. Los problemas de frustración se resuelven por resolución. En cambio, la conexidad habla de excepción de incumplimiento. O sea, como que yo puedo hacer valer, como paralizar el cumplimiento, bueno. Pero acá sería una combinación de factores que me permitirían a mí aducir que como esto es un contrato, o sea, como hay una conexión de contratos, me está influyendo una suerte de supracausa. O sea, acá hay una supracausa que es la unicidad de ese negocio. Entonces yo podría plantear, diciendo, yo pido un replanteo del alquiler o no pago, porque a mí esto me influye notoriamente. Me baja la cantidad de público que viene al shopping, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue planteado. Por eso les digo que es el tema de la frustración del fin, y ni hablemos de la conexidad de contratos, es muy importante y muy interesante de analizar como problemática práctica, concreta y con soluciones en este código. Bueno, acá hay, esto también, fíjense, está prevista la posibilidad de ampliar la posibilidad de la acción ejecutiva, es una norma procesal, a los créditos de pago periódico. O sea, no es solamente el alquiler, sino todo lo que pueda ser obligación del locatario pagarlo periódicamente. Podría ser objeto de ejecución. A ver, ¿quién es el legitimado activo? El locador, ¿no? Entonces, claro, si yo supongo que, bueno, yo pagué las expensas que las tenía que pagar el locatario. ¿Cómo integro ese título? ¿Cómo integrarían ustedes un título para hacer valer esto? O sea, ustedes tienen el contrato de alquiler, pero el contrato de alquiler dice que el locatario tiene que pagar las expensas. Pero ustedes tienen que tener un crédito líquido y exigible. ¿Y cómo prueban eso? No. La pregunta que yo les hago, a ver si se entiende. Yo lo que planteo es esto. ¿Ustedes, diríamos, creen que esto se podría hacer sin haber pagado las expensas? No. Porque si no se pagan las expensas, el legitimado activo es el consorcio. O sea, esta es la única posibilidad, es que el locador haya pagado, integre su título con el pago y la liquidación de expensas. Porque si no, no tendría legitimación. Lo mismo que si tuviera que pagar un servicio. Tendría que acreditar que lo pagó. Pero eso, a ver, yo creo que no traería mayor problema, porque para mí es un crédito fácilmente liquidable y fácilmente probable. No es que yo tengo que abrir a prueba, diríamos, produciendo una suerte de juicio de conocimiento dentro del Ejecutivo, porque eso no estaría dentro de las normas del juicio ejecutivo.
Pero bueno, son temas que por ahí hay que plantearlos. Límites a la representación, esto también es una norma que se las puse acá porque, bueno, aparece como una novedad, porque se reduce un poco el tiempo. Antes era un poco más de tiempo, ahora son 3 años. O sea, ya cuando tengo que tener poder especial para locaciones de más de 3 años o percepción de pago anticipado por ese tiempo. O sea, como que, diríamos, se limita un poco la posibilidad de la representación para este tipo de actos. Bueno, esta es una nueva obligación, que es el locatario debe entregar a la conclusión del contrato comprobantes de pago relativo a la cosa y servicio. O sea, todo lo que haya pagado relativo a la cosa y los servicios, los comprobantes, se los tiene que entregar al locador. O sea, es una obligación que no estaba, podría de alguna manera estar implícita, pero hoy aparece expresamente. Bueno, y esto sí, tal vez es importante. O sea, se los pongo acá porque para que todo el mundo sepa. No a la tácita reconducción, o sea, no hay tácita reconducción, eso se continúa con la misma idea, o sea, el contrato que se continúa, digamos, una continuación del contrato anterior, pero no es un nuevo contrato, o sea, para que haya un nuevo contrato tiene que haber cambio de todos los elementos, inclusive no solamente del precio, si bien eso no está en el código, pero en general la doctrina es conteste en ese sentido. Y acá también está este problema, límites a la responsabilidad del fiador, después vamos a ver el contrato de fianza a la tarde. Yo no sé cómo vamos a ver todos los contratos, esto es todo contrato imposible. Ya se los digo, no sé, diríamos las ganas que tienen, pero yo creo que va a ser imposible materialmente. Pero yo prefiero, les digo la verdad, poco pero bien analizado que mucho así a lo ligera. Y la verdad que es muy difícil concentrar la cantidad de contratos que tenemos que ver más allá de la cantidad de horas que tenemos. Porque en definitiva, yo no sé si ustedes se aburren mucho, pero yo en realidad creo que es mejor por ahí desmenuzar un poco cada contrato y vamos a ir más que nada en todo caso veamos los puntos más, en todo caso, más centrales, ¿no? Después por ahí nos apuramos un poco más en función de ver determinadas problemáticas por ahí que son más prácticas y más propias del uso cotidiano. Pero esto sí es importante, ¿eh? Mantener esto del límite de la responsabilidad del fiador es lo que es actualmente el 1582 bis. El 1582 bis, que es una norma nueva dentro de lo que es, porque fue creo que incorporada en el año 2000 al Código Civil, bueno, se mantiene prácticamente en su misma redacción, no me pidan, no me acuerdo el número del artículo, pero en su misma redacción que el 1582 bis, y también inclusive en un tema que siempre me preocupó y me preocupa, que es la figura del principal pagador. ¿Vieron esta figura del principal pagador? Si realmente es una garantía propia de la fianza, porque es tratada como una obligación solidaria. Entonces, sin embargo, acá se vuelve a repetir que el principal pagador también va a tener este beneficio, por más que discutamos si es un verdadero fiador o no, porque no tiene una obligación, no es un contrato accesorio, no accede a una obligación principal, no tiene la característica de la accesoriedad, sino la autonomía. Entonces, el problema era, sin embargo, fíjense que los autores que dicen, bueno, pero el principal pagador tampoco podemos tratarlo como si fuera una fianza, pero si fuera una garantía autónoma. ¿Por qué? Porque, bueno, un argumento es, ¿cuál es? Que el 1582 bis trata de la misma manera al fiador que al principal pagador. Si entonces le da la misma solución, debiéramos, me refiero más que nada inclusive a las causales de extinción. Después lo vamos a ver en materia de fianza. Pero esto es importante de señalar que se mantiene. Y derecho de retención del locatario por lo que le debe el locador, que es también un ejercicio medio especial ese derecho de retención, porque es un derecho de retención que en realidad, o sea, a ver si se entiende, es un derecho de retención que tiene el locatario sobre la cosa locada,
en función de deuda, supóngase de mejoras, que le debe abonar el locador. Pero no lo puede usar. O sea, él no puede usar la cosa. La puede retener, pero no la usa. No la puede usar. Entonces algunos dicen, pero escúcheme, ¿por qué no le da la posibilidad de usarla y que se cobre con el uso? O sea, que la puede alquilar. No. Usted la puede retener nomás, pero no la puede usar. Es un derecho limitado en cuanto a la retención, pero no al uso. Bueno, esperen, que antes del leasing, yo no sé si me perdí, yo me perdí alguna... Bueno, es evidente que yo he borrado una lámina. Pero no, porque esto me parece importante que lo analicemos, más allá de que no tengo la lámina. ¿Qué es el plazo máximo? Porque ahí sí hubo una modificación, que es el plazo máximo es de, diríamos, el plazo general es de 50 años. Se fue modificado. ¿Se acuerdan que el plazo, diríamos, máximo de la locación eran 10 años? Bueno, actualmente son 10 años. Bueno, ahora se modificó el plazo máximo y es 50 años como plazo general y para la vivienda son 20 años. Para la vivienda son 20 años. O sea, esto les hago un pequeño cuento porque esto, por ahí ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué importancia puede tener? Esto tiene una razón histórica. O sea, Vélez Sarsfield cuando puso el plazo máximo tenía en mente la idea de que circulara, digamos, la riqueza en cierta forma y no quería... Él siempre apuntó mucho a la idea de la división de la propiedad, de la tierra, entonces no quería el mayorazgo, no quería nada que de alguna manera concentrara. Entre otras cosas, consideraba que poner plazos demasiado elevados producía como una suerte de falta de movilidad de la riqueza, en este caso, básicamente de los inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, él impuso ese plazo, pero ¿qué pasa? Hoy, del otro lado, y visto desde las necesidades, muchas veces, de determinados negocios, por eso se modifica básicamente en función, fíjense la diferencia, de 20 a 50. ¿Por qué 50 para locaciones que no son de vivienda? Porque eso está pensando en determinados emprendimientos comerciales a largo plazo que requieren de mucha inversión de parte del locatario. Es más, no sé si ustedes conocen un shopping en Buenos Aires. ¿Conocen todos? No me digan eso. Bueno. ¿Pero qué van a comprar? Bueno, ¿qué les quiero decir? El Shopping Dot, ¿lo conocen? Sí. Que siempre hay por lado Saavedra, por ahí. Bueno, ese shopping, no sé si lo conocen realmente. Ese shopping tiene, no sé si se acuerdan, tiene un Walmart. Tiene un supermercado Walmart. Bueno, ese shopping, ese Walmart, cuando se planteó el emprendimiento, ¿qué pasaba? En realidad Walmart es un inquilino. Es un inquilino del shopping. Entonces, ¿qué le pasaba a Walmart? Decía, bueno, pero pará, vos me exigís hacer un shopping de determinadas características. Yo necesito tener asegurado un tiempo acá. Entonces, ¿qué hizo Walmart? Tenía un problema. Primer gran problema era la calificación de ese contrato, que era un poco lo que yo les decía hoy. ¿Es realmente una locación o no lo es? Obviamente los abogados, Milagro del Perezoso, dijeron, yo no voy a correr este riesgo, porque esto es mucha plata y a ver si todavía después me dice que me excedo del plazo máximo, de 10 años.
Porque supónganse la necesidad era, no lo sé eso, si 20 o 30 años, pero era más de 10 años. Entonces, había un primer problema de calificación de contrato. El segundo problema, obviamente, era que si eventualmente era locación, se excedía en el plazo. Entonces, ¿qué se planteó? Se planteó, en primera instancia, y no fue a la Cámara nada, se planteó una acción declarativa de certeza. Para una suerte de declaración de certeza de qué era ese contrato, o ese precontrato en cierta forma, para decirlo de alguna manera, porque estaba condicionado. Si era una locación o no lo era, y en todo caso, si era una locación, vengo a plantear la inconstitucionalidad del plazo máximo en función de estos argumentos. Obviamente, ¿qué pasó? Se dio una solución desde el primer argumento. Se dijo, no, esto no es un contrato de locación, esto es un contrato atípico, y por lo tanto no se aplica el plazo máximo de 10 años, porque no se aplican las normas de la locación. Entonces se salvó la situación, pero en realidad, cuando se está elevando este plazo, se está apuntando a eso. Se está apuntando que frente a casos de... Porque este era un caso por ahí más, diríamos, con otras aristas en función de que era dentro de un shopping. Y de alguna manera, en eso sí estoy de acuerdo, creo que no es un contrato de locación, el del shopping, es un contrato que está en otro marco y en otra situación, pero más allá de todo eso, viene bien el recuerdo, el argumento, como para decir cuál fue el fundamento en función de este tipo de emprendimientos de mayor envergadura que necesitan tiempo de amortización. Entonces la gente no quiere decir, bueno, yo te alquilo por 10 años, no, yo necesito 30 años para recuperar todo lo que voy a invertir acá. Lo dejamos entonces, continuamos. Continuamos a las 16, ¿eh? Sí, a las 16.